Capítulo 8. Ignorancia. Cumplí 6 años. Mi vida diaria no había cambiado mucho. En las mañanas, trabajaba en mi entrenamiento con la espada. En las tardes, si tenía tiempo, haría algo de trabajo de campo o practicar magia bajo el árbol sobre la colina. Recientemente, había estado experimentando con formas de ampliar mi esgrima con magia. Había usado una ráfaga de viento para acelerar mi balanceo de la espada, crear una onda de choque para darme la vuelta rápidamente, convertir el suelo en lodo bajo los pies de un oponente y atascarlo en el lugar, y cosas por el estilo. Algunas personas pueden pensar que mi esgrima no estaba mejorando, ya que estaba pasando todo mi tiempo en estos pequeños trucos, pero yo no estaba de acuerdo. Había dos formas de ser mejor en los juegos de lucha: seguir practicando para mejorar, o encontrar una forma diferente de derrotar a tu oponente con tus habilidades inferiores. Ahora mismo, solo estaba pensando en esta última. Derrotar a Paul era el desafío en cuestión. Paul era un sujeto duro. Él puede tener una deficiencia en cuanto al departamento paternal, pero como un espadachín, era de primer nivel. Si fuera a enfocarme en el primer método, y perfeccionar mi físico hasta un grado absurdo, estaba seguro de que algún día podría vencerlo. Sin embargo, yo tenía 6 años de edad. En 10 años, tendría 16 y Paul tendría 35. 5 años después, yo tendría 21 y él tendría 40. Así que, sí, podría vencerlo algún día, pero para entonces no significaría nada. Derrotar a alguien mucho mayor que tú simplemente conseguiría críticas con afirmaciones como: oh, si esto hubiera sido en mi mejor momento. Derrotar a Paul mientras él todavía estaba en su plenitud, eso significaría algo. Ahora mismo, él tenía 25 años. Él puede haberse retirado de las líneas frontales, pero actualmente estaba en la plenitud física. Quería derrotarlo al menos una vez dentro de los próximos 5 años, con la hoja, si es posible, pero si eso probaba ser inviable, entonces al menos en una situación de combate cercano donde yo pudiera añadir mi magia a la mezcla. Eso fue lo que mantuve en mente mientras me dirigía a mi día de entrenamiento. Bajo el árbol en la cima de la colina, Sylvie apareció, como usualmente lo hacía. Lo siento, espero no haberte hecho esperar. Para nada, acabo de llegar. Así es como comenzaríamos las cosas, como una pareja, donde uno esperaría por el otro antes de comenzar. Cuando comenzamos a jugar por primera vez, Somal o alguno de los otros bravucones locales aparecería. Algunas veces los niños más grandes, de edad escolar o a principios de su adolescencia, también aparecerían, pero los ahuyenté a todos. Cada vez que lo hice, la madre de Somal vino a mi casa para gritarme. Ahí fue cuando descubrí que la madre de Somal no estaba muy interesada en castigar niños, sino que le gustaba Paul. Ella estaba usando peleas entre niños como una excusa para venir a verlo. Era una tonta. Al más mínimo rasguño, ella marcharía hacia nuestra casa con su hijo detrás, con lo que Somal no parecía estar a gusto. Así que, sí, él después de todo no estaba fingiendo las heridas. Siento haber dudado de él. Creo que ellos vinieron por nosotros alrededor de 5 veces. Entonces, un día, dejaron de venir hacia nosotros por completo. Ocasionalmente, los veríamos jugando lejos en la distancia, o pasaríamos a un lado de ellos, pero ningún lado nunca dijo nada. Aparentemente habíamos acordado ignorarnos. Así, el problema parecía estar resuelto, y el árbol sobre la cima de la colina se convirtió en nuestro territorio. Como sea, hablemos menos de esos bravucones y más acerca de Sylvie. A lo que nosotros nos referíamos con jugar era, de hecho, entrenamiento de magia. Si Sylvie aprendía un poco acerca de los hechizos, él podría defenderse de los bravucones por su cuenta. Al principio, Sylvie solo era capaz de lanzar 5 o 6 hechizos de nivel principiante antes de quedarse sin aliento, pero había pasado un año, y sus reservas mágicas habían crecido significativamente. Ahora, él podía entrenar por medio día sin problemas. Yo ya no creía en la idea de que hubiera límite para las reservas mágicas de una persona. Aún así, se necesitaba dedicar trabajo para los hechizos mismos. Sylvie era especialmente malo con el fuego. Él podía manejar la magia de viento y de agua con bastante destreza, pero el fuego era su punto débil. Me pregunto por qué. ¿Era debido a que él tenía sangre de elfo? No, no era eso. Durante mis lecciones con Roxy, había aprendido acerca de las escuelas de afinidad y las escuelas de oposición.
Como los nombres sugerían, algunas personas tenían una afinidad para la magia de cierta escuela, mientras otras escuelas inherentemente les daba problemas. Una vez le pregunté a Sylphie si le tenía miedo al fuego. Él sacudió su cabeza y dijo que no, pero me mostró su palma, en la cual tenía una cicatriz de quemadura. Cuando él tenía alrededor de 3 años, sostuvo un pincho de metal puesto en la chimenea mientras sus padres no estaban mirando. Ya no tengo miedo, Dijo él, pero apuesto a que él aún tenía un miedo instintivo. Experiencias como esa tenían un impacto en la que se convertía la escuela de oposición de uno. Con los enanos, por ejemplo, el agua era una escuela de oposición muy común. Los enanos vivían cerca de las montañas y pasaban su niñez jugando en la tierra antes de seguir los pasos de sus padres aprendiendo herrería o minería y cosas por el estilo, lo cual los hacía naturalmente más hábiles con la tierra y el fuego. Arriba en las montañas, también había el riesgo de géiseres de vapor apareciendo repentinamente y causando quemaduras o lluvias fuertes ahogando a personas en las corrientes, así que era fácil que el agua se volviera la escuela de oposición. Así que, sí, no había una relación directa entre la magia y tu raza, era más una cosa ambiental. Por cierto, yo no tenía una escuela de oposición, debido a mi crianza cómoda. Realmente no necesitabas el fuego para crear agua tibia o una brisa cálida, pero ya que tratar de explicar ese concepto era una molestia, también había hecho que Sylphie practicara con el fuego. Él no tenía nada que perder con ser capaz de usarlo cuando lo necesitara. Por ejemplo, el calor podía ser usado para erradicar la salmonela, así que, si no querías morir de envenenamiento por comida, necesitabas usar un poco de fuego. Aunque supuse que incluso la magia de desintoxicación de nivel principiante podría neutralizar la mayoría de los venenos. A pesar de sus problemas, Sylphie no se quejó mientras avanzábamos en su entrenamiento, probablemente porque él quería respaldar su afirmación de no estar asustado. Él se veía muy lindo con mi vara, la que había recibido de Roxy, en una mano y mi manual de magia, el que había traído desde casa, en la otra, y con su cara rígida de la concentración mientras recitaba. Y si un chico como yo estaba pensando eso, él de seguro sería muy apuesto cuando creciera. El corazón de un padre es un corazón celoso. Las palabras sonaban claramente en mi mente como si hubieran sido dichas en voz alta, pero rápidamente sacudí mi cabeza y eliminé el pensamiento. Esto no era un asunto de celos. Además, que él fuera apuesto era parte de mi plan, operación mi amigo apuesto es la carnada. Oye, Rudy, ¿qué dice aquí? Su voz sacó la canción de mi cabeza. Él me estaba mirando hacia arriba, apuntando hacia una de las páginas del manual de magia. Y esa mirada que me estaba enviando era una muy poderosa. Yo quería simplemente envolver mis brazos a su alrededor y darle un beso. Pero logré resistir el deseo. Ahí dice avalancha. ¿Qué significa? Cuando unas cantidades enormes de nieve se amontonan sobre una montaña, no puede soportar su propio peso, y toda baja luego de colapsar. ¿Has visto cuando la nieve se junta sobre tu tejado y luego cae? Es como una versión mucho más grande de eso. Oh, vaya. Eso suena increíble. ¿Alguna vez has visto una? ¿Una avalancha? Por supuesto que, no fuera de la televisión. Sylphie me tenía leyendo el manual de magia. Esto también era parte de enseñarle a leer y escribir. No hacía daño aprender a leer y escribir. No había hechizo en este mundo que pudiera hacer eso por ti. Mientras menor fuera el índice de letrados, más valioso era ser capaz de leer. Lo hice. Gritó Sylphie. Él había logrado lanzar el hechizo de agua de nivel intermedio pilar de hielo. Una flecha de agua brotó del suelo, destellando brillantemente bajo la luz del sol. Oye, te estás volviendo muy bueno. Ah, Respondió Sylphie, y luego inclinó su cabeza. pero hay cosas que tú haces que no están escritas aquí. Me tomó algunos momentos comprender que él estaba hablando acerca de esa cosa que había hecho con el agua tibia. Pasé a través de las páginas del manual de magia enérgicamente, y luego apunté hacia 2 anotaciones. No, está escrito aquí. Cascada y mano caliente. Los usé ambos al mismo tiempo. ¿Cómo puedes recitar 2 cosas al mismo tiempo? Mierda. Me había delatado. Por supuesto, él tenía razón, era imposible recitar 2 encantamientos a la vez. Bueno, creas la cascada sin hacer el encantamiento y usas mano caliente para calentarla. Creo que podrías recitar uno de los hechizos si quisieras, y también podrías poner el agua en un balde y entonces calentarla después. Yo entonces le mostré cómo lanzar ambos hechizos sin los encantamientos.
Sylvie me miró con los ojos bien abiertos. Recitar hechizos en silencio claramente era una técnica de muy alto nivel en este mundo. Roxy no era capaz de hacerlo, y había escuchado que solo uno de los instructores de la Universidad de Magia era capaz de ello. Sylvie estaba mejor usando magia combinada que tratar de ir por la ruta de sin encantamientos. Supuse que eso le permitiría a alguien lograr efectos muy similares sin tener que hacer algo tan difícil. Oye, enséñame cómo hacer eso. ¿Cómo hacer qué? Como lanzar magia sin decir nada. Aparentemente, Sylvie tenía una opinión diferente a la mía. Quizás él veía la habilidad de hacer algo de una vez como algo mejor que alternar entre dos hechizos. Si enseñarle eso terminaba siendo inútil, él simplemente podía usar magia combinada. Bien. Entonces, ¿conoces la sensación que tienes cuando estás pasando por el proceso de recitar un hechizo, esa sensación que recorre tu cuerpo y que se reúne en la punta de tus dedos? Trata de hacer eso sin recitar el encantamiento. Una vez que sientas que has reunido el poder mágico, deja que el hechizo que quieres lanzar venga a tu mente y luego fuérzalo a través de tus manos. Trata de hacer algo así. Comienza con algo como bola de agua. Esperaba haber dejado claro mi punto. Yo no era bueno explicando cosas. Sylvie cerró sus ojos y comenzó a murmurar mientras hacía una pequeña danza extraña y serpenteante. Tratar de expresar algo que lograste a través de sensaciones era realmente difícil. Recitar de forma silenciosa era algo que hacías en tu mente. Diferentes personas probablemente tenían métodos diferentes que funcionaban para ellos. Suponiendo que lo básico era importante, había tenido a Sylvie usando encantamientos todo el año pasado. Quizás mientras más usabas los encantamientos, más difícil era lanzar magia sin ellos. Sería como tratar de usar tu mano izquierda para hacer algo que siempre habías hecho con tu mano derecha. Que te obligaran a cambiar de pronto era más fácil decirlo que hacerlo. Lo hice, Rudy, lo hice. Bien. Quizás no. Sylvie sonreía de orgullo luego de lograr conjurar una serie de bolas de agua. Él antes había estado usando encantamientos, pero supongo que solo había sido un año. Supuse que esto era como remover las rueditas de entrenamiento de una bicicleta. Tal vez era un asunto de perspicacia juvenil. O quizás Sylvie tenía un talento innato. Bien. Ahora, trata de lanzar los hechizos que has aprendido hasta ahora sin recitar los encantamientos. Bien. Además, si él era capaz de saltarse la parte del encantamiento, me haría más fácil enseñarle. Yo solo sería capaz de explicar las cosas de la forma que las había hecho yo. Sentí una gota de lluvia. Miré hacia arriba y vi que, en algún punto, el cielo había sido cubierto por un grupo de nubes de lluvia negras. Un momento después, la lluvia comenzó a caer. Normalmente, miraba hacia el cielo para asegurarme de que seríamos capaces de regresar a casa antes de que comenzara a llover, pero hoy me distraje con el aprendizaje de la conjuración silenciosa de hechizos de Sylvie. Fui descuidado. Oh, vaya. Esta es una lluvia muy intensa. Rudy, sé que puedes hacer que llueva, pero puedes también hacer que se detenga. Puedo, pero ya estamos completamente mojados, y sin lluvia, los cultivos no van a crecer. Decidí no intervenir con el clima a menos que vaya a causar problemas. Para ese momento ya estábamos corriendo. Y ya que la casa de Sylvie estaba demasiado lejos, fuimos hacia la propiedad Greydat. Estoy de vuelta. Hola. Nuestra sirvienta, Lilia, estaba de pie justo ahí, esperando con una gran toalla en mano. Bienvenido, Rudeusama, y su amigo. Ya les he preparado algo de agua caliente. Por favor, báñense y séquense en el segundo piso para que no se resfríen. El señor y la señora de la casa llegarán pronto, así que iré a prepararme para recibirlos. ¿Estarán bien por su cuenta? Sí, estaré bien. Lilia debe haber visto el aguacero y esperaba que yo regresaría a casa completamente mojado. Ella era una mujer de pocas palabras, y no me hablaba mucho, pero era una muy buena sirvienta. No tuve que explicar nada, ella le dio un vistazo a la cara de Sylvie, fue hacia dentro de la casa, y regresó con otra toalla para él. Ambos nos sacamos los zapatos, luego nos secamos nuestras cabezas y nuestros pies descalzos antes de subir las escaleras. Entrando a la habitación, vi que una tina llena de agua caliente había sido preparada. En este mundo, no teníamos duchas, ni siquiera cañerías, así que de esta forma era como nos lavábamos. De acuerdo a Roxy, había aguas termales donde las personas podían bañarse,
pero como alguien que en primer lugar no estaba acostumbrado a bañarse, este método estaba bien para mí. Me desvestí hasta que estuve completamente desnudo, y entonces vi a Sylvie moviéndose nerviosamente, con su cara completamente roja. ¿Cuál es el problema? Tienes que quitarte la ropa o te resfriarás. Oh, ese sí. Pero aún así él no se movió. ¿Sentía vergüenza acerca de desnudarse en frente de alguien? ¿O quizás nunca antes se había desvestido solo? Quiero decir, él solo tenía 6 años. Vamos, levanta ambos brazos. Bien. Ayudé a Sylvie a poner sus manos sobre su cabeza, después le saqué su abrigo completamente mojado, exponiendo su piel desnuda y blanca, junto con su falta de definición muscular. Luego me estiré hacia su ropa inferior, pero él agarró mi brazo para detenerlo. No, eso no. Murmuró él. ¿Estaba avergonzado acerca de que yo lo viera desnudo? Cuando yo era pequeño, también era así. En el jardín de niños, tendríamos que desnudarnos y bañarnos cuando era la hora de nadar en la piscina, pero siempre era un poco incómodo estar expuesto ante personas de un rango de edad parecido. En cualquier caso, la mano de Sylvie estaba congelada. Él de verdad iba a resfriarse si no se apresuraba. Agarré sus pantalones y los bajé a la fuerza. Oye, detente. Gritó él, golpeándome en la cabeza mientras yo agarraba su ropa interior holgada de niño. Miré hacia arriba y él estaba mirando fijamente hacia mí, con lágrimas en sus ojos. Prometo que no me voy a reír. Y eso no es. Él estaba siendo bastante obstinado. En todo el tiempo que lo había conocido, Sylvie nunca se había rehusado tan testarudamente a hacer algo. Estaba un poco desconcertado. ¿Quizás los elfos tenían alguna regla acerca de no ser vistos desnudos? Si ese era el caso, tratar de forzarlo a desvestirse era una mala jugada. Está bien, está bien. Solo asegúrate de cambiarte cuando terminemos. La ropa interior mojada se ve bastante mal, y una vez que se enfrían, terminarás con problemas estomacales. Quité mis manos, y Sylvia sintió hacia mí con los ojos llorosos. Él era demasiado lindo. Quería acercarme aún más a este niño tan adorable. Mientras pensaba eso, mi lado malvado de pronto salió a flote. Después de todo, era muy injusto que yo fuera el único desnudo. Te tengo. Sostuve con fuerza su ropa interior con mis manos, y luego la bajé de una sola vez. Ven a mí, Senra Pengelem, Sylvie gritó. Un momento después, él se agachó y se curvó hacia sí mismo para esconder su cuerpo de vista, pero en ese momento, lo que apareció frente a mis ojos no fue la pequeña espada a la que recientemente me había acostumbrado, ni, naturalmente, era una hoja negra irradiando detalles inquietantes. No, lo que estaba ahí, más bien, lo que no estaba ahí, fue, bueno, reemplazado por algo que no debería haber estado ahí. Era algo que había visto muchas veces en mi vida anterior, en la pantalla de mi computadora. Algunas veces estaba cubierta de un mosaico pixelado, otras veces estaba sin censura. La miraría, siempre pensando en cuánto quería lamer y estar dentro de la real algún día, con mi inevitable lujuria causando que mi cañón blanco tuviera como objetivo un montón de pañuelos desechables. Una de esas. Eso es lo que Sylvie tenía. Él era un ella. Mi visión quedó en blanco. Lo que acababa de hacer no estaba para nada bien. Rudeus, ¿qué estás haciendo? Regresé a mis sentidos para ver a Paul de pie ahí. Cuando había regresado a casa, había entrado en la habitación porque había escuchado gritar a Sylvie. Me quedé petrificado. Paul estaba igual. Ahí estaba Sylvie, agachada y acurrucada, desnuda y sollozando. Ahí estaba yo, también desnudo, con su ropa interior apretada en mi mano. No había forma de salir de esta hablando. Estaba lloviendo afuera, pero el sonido sonaba demasiado lejos. Desde el punto de vista de Paul. Regresé a casa después del trabajo para encontrar a mi hijo agrediendo sexualmente a la niña con la que le gustaba pasar su tiempo. Quise lanzarme contra él en el lugar, pero logré mantener la compostura. Quizás este era otro caso donde había circunstancias de las que no estaba al tanto. No quería repetir mi fracaso anterior. Por ahora, decidí poner a la chica sollozante a cargo de mi esposa y la sirvienta mientras ayudaba a mi hijo a lavarse y secarse. ¿Por qué estabas haciendo algo así? Lo siento. Cuando lo había regañado un año antes, él parecía completamente reacio a disculparse, pero ahora la disculpa salió de inmediato y él se volvió dócil, temblando como unas espinacas salteadas. Te pedí una razón. Bueno, estaban mojadas. Supuse que debería quitárselas. Pero a ella no le gustó eso, ¿o sí? No.
Te dije que fueras amable con las chicas, ¿no? Lo hiciste. Lo siento. Rudeus no tenía ninguna excusa. Me pregunto si yo había sido igual a su edad. Sentía que lo que sea que pude haber dicho habría estado lleno de peros y verás. Cuando era un niño había tenido una excusa para todo. Mi hijo era mucho más honesto. Bueno, supongo que, a tu edad, es natural ir tras las chicas, pero no puedes hacer eso. Lo sé. Lo siento. No lo volveré a hacer. Algo acerca de ver a mi hijo tan profundamente desanimado me hacía sentir culpable. Ese gusto por las mujeres venía de mí. Cuando yo era pequeño, estaba lleno de vigor juvenil y virilidad, y perseguía incesantemente a chicas lindas que atrajeran mi atención. Estos días lograba mantenerme más calmado, pero realmente no pude contenerme en el pasado. Quizás le había heredado eso a mi hijo. Por supuesto, un niño intelectual como él tendría problemas con estos instintos. ¿Por qué no lo había notado? Pero no, este no era el momento de simpatizar con él. Necesitaba guiarlo apropiadamente basado en mis experiencias. No te disculpes conmigo. Necesitas disculparte con Silfiete. ¿Bien? ¿Silfiet va a perdonarme? No te disculpas esperando que te perdonen de inmediato. Con esto, mi hijo se veía incluso más desanimado. En retrospectiva, estaba claro que él había estado atraído hacia la chica desde el comienzo. Todo el alboroto del año pasado había sido porque él había decidido protegerla, y todo lo que había obtenido fue un golpe de su padre. E incluso después de eso, ellos habían jugado juntos casi cada día, con mi hijo, protegiéndola de los otros niños. Él tenía que continuar tanto con el entrenamiento de esgrima como el de magia, pero aún así, hacía tanto tiempo como podía para ella. Él estaba tan apegado a ella que creo que incluso le ofreció darle su vara y su libro de magia, los cuales valoraba más que nada. Ahora entendía el por qué él se estaba sintiendo tan deprimido por la idea de que ella pueda odiarlo. Yo había sufrido situaciones similares en el pasado. Vamos, todo estará bien. Si nunca antes has sido grosero con ella de esta forma, y si tu disculpa es de corazón, entonces estoy seguro de que te perdonará. La cara de mi hijo se iluminó ante eso, aunque solo un poco. Él era un niño listo, se había equivocado esta vez, pero se recuperaría de ello muy pronto. Vamos, quizás él encontraría una forma de revertir esto por completo y ganar su corazón. Era una perspectiva tanto prometedora como fatídica. Rudeus salió del baño, miró a Silfiet y comenzó con: Silfi, lo siento, tu cabello es corto, y por eso todo este tiempo pensé que eras un chico. Siempre había creído que nuestro hijo era perfecto, pero quizás él era mucho más tonto de lo que había pensado. Y esa fue la primera vez que pensé eso. Desde el punto de vista de Rudeus, después de un montón de disculpas, cumplidos, y promesas, de alguna forma logré que ella me perdonara. Ya que resultó que Silfi era una chica, supuse que la llamaría Silfie de ahora en adelante. Aparentemente, su nombre completo era Silfiet. Paul me miraba como si estuviera desconcertado acerca de cómo había confundido a una niña tan linda por un niño. Pero nunca esperé que Silfiet realmente terminaría siendo una chica. Supongo que en realidad no era mi culpa. Cuando nos conocimos, su cabello era más corto que el mío. Como, no corto a la moda, sino que tampoco tan corto como para que se viera como un monje. Ella además nunca se había vestido con nada que pareciera ropa de chica, solo una polera simple y pantalones. Si ella hubiera usado una falda, yo no habría cometido ese error. Bien. Necesitaba calmarme y pensar. Ella había estado siendo acosada por el color de su cabello. Quizás era por eso que se lo había cortado tanto, así no destacaría demasiado. Y si los bravucones venían tras ella, su única opción era correr tan rápido como pudiera, lo cual explicaría por qué usaba pantalones en vez de una falda. La familia de Silfiet no se veía particularmente adinerada, así que luego de darle un par de pantalones, ellos probablemente no pudieron permitirse hacerle también una falda. Si la hubiera conocido en 3 años desde ahora, no la hubiera confundido con un chico. Solo pensé que era un niño lindo debido a mis propias preconcepciones, no porque ella fuera andrógina ni nada de eso. Como, si ella hubiera, no, suficiente de eso. Cualquier cosa que dijera ahora solo sería una excusa. Descubrir que Silfiet era una chica cambió mi actitud. Verla en su traje de chico me hacía sentir algo raro. Silfiet, eres realmente linda. ¿Por qué no te dejas crecer el cabello? Supuse que sería más fácil para mí verla de forma diferente si ella cambiaba su apariencia, por lo que di esa sugerencia. Silfiet debe haber odiado su cabello,
pero ese color verde esmeralda se vería deslumbrante a la luz del sol. Definitivamente quería que ella se lo dejara crecer y, si es posible, que se lo peinara ya sea en coletas o una cola de caballo. No. Desde ese incidente, Sylviette había estado cautelosa de mí. En particular, evidentemente evitaba el contacto físico. Ya que ella siempre había hecho lo que sea que yo propusiera, estaba algo desconcertado. Muy bien, ¿hoy quieres practicar algo más de conjuración silenciosa? Claro. Forcé una sonrisa para ocultar mis sentimientos. Sylviette era mi única amiga. Al menos aún podíamos jugar juntos. Puede haber alguna incomodidad persistente, pero al menos todavía nos reuníamos. En cuanto a hoy, me dije a mí mismo que eso sería lo suficientemente bueno. Mis habilidades, de acuerdo a los estándares de este mundo, eran las siguientes: esgrima, estilo del dios de la espada, principiante, estilo del dios del agua, principiante, magia de ataque, fuego, avanzado, agua, santo, viento, avanzado, tierra, avanzado, magia de sanación, sanación, intermedio, desintoxicación, principiante. La magia de sanación estaba dividida en los mismos 7 rangos de siempre y comprimida en 4 escuelas: sanación, protección, desintoxicación y ataques divinos. Pero estas escuelas no tenían títulos geniales como santo de fuego o santo de agua, simplemente eras nombrado lanzador de sanación de nivel santo o un lanzador de desintoxicación de nivel santo. La magia de sanación, como el nombre implicaba, era usada para sanar heridas. Los principiantes gastarían la mayoría de sus esfuerzos simplemente cerrando heridas, pero se decía que las personas de nivel imperial podían restituir miembros perdidos. Pero ni siquiera alguien de nivel divino podría devolverle la vida a una criatura. La magia de desintoxicación ayudaba a eliminar venenos y enfermedades. En los niveles más altos, uno podía crear toxinas, fabricar antídotos y cosas por el estilo. Todos los hechizos que lidiaban con los efectos de los estados alterados eran de nivel santo o superior y aparentemente eran bastante difíciles. La magia de protección incluía hechizos para incrementar la defensa de uno mismo y crear barreras. En términos simples, era una forma de magia de apoyo. No estaba muy seguro en cuanto a los detalles, pero mi entendimiento era que incluía cosas como incrementar tu metabolismo para sanar heridas menores o generar químicos en el cerebro para adormecer el dolor. Roxy no podía usar esa clase de magia. Los hechizos en la escuela de los ataques divinos aparentemente eran muy efectivos haciendo daño a los monstruos de tipo fantasma y a demonios malvados, pero tales hechizos eran el ámbito secreto de los guerreros sacerdote humanos. Ni siquiera la Universidad de Magia enseñaba esta escuela. Roxy tampoco podía usar los hechizos de este tipo. Nunca antes había visto un fantasma, pero aparentemente existían en este mundo. Era bastante inconveniente que no pudieras recitar silenciosamente un hechizo sin entender la teoría detrás de él. La magia de ataque elemental, por ejemplo, funcionaba bajo principios científicos. No estaba seguro de qué principios, si lo sabía, eran aplicados a otros tipos de hechizos. Sabía que la magia era como alguna clase de elemento todopoderoso, pero no sabía cómo reconstruirla para hacer de todo. Tomen la psicoquinesia, por ejemplo, la habilidad de hacer flotar objetos y que vengan a tu mano y todas esas cosas. Incluso si pensaba que era algo que podía ser reproducido con magia, no tenía forma de averiguar cómo reproducir el efecto, ya que nunca había tenido poderes psíquicos. De la misma forma, recordaba muy poco acerca de cómo sanaban las heridas, así que no creía que pudiera realizar la magia de sanación sin encantamientos. Si tuviera conocimientos de doctor, apuesto a que sería una historia diferente, aunque, más allá de eso, estaba muy seguro de que podía reproducir la mayoría de los otros efectos a través de los hechizos. Oigan, quizás si hubiera participado en deportes, habría sido mejor en mi esgrima. En retrospectiva, quizás yo había desperdiciado demasiado de mi vida anterior. No. No fue un desperdicio. Claro, no tuve un trabajo ni fui a la escuela, pero no es como si hubiera pasado todo el tiempo hibernando. Me había inmerso en toda clase de juegos de video y pasatiempos mientras todos los demás estaban ocupados en cosas como estudiar o trabajar. Y todo el conocimiento, la experiencia y las perspectivas que había ganado de esos juegos serían útiles en este mundo. O, bueno, deberían serlo. Hasta ahora, realmente no lo habían sido.
Un día, estaba afuera entrenando esgrima con Paul cuando inconscientemente dejé salir un gran suspiro. Pensé que mi padre estaría enojado conmigo por estar tan descaradamente sin aliento, pero en vez de eso él mostró una sonrisa. Jejeje. Rudy, ¿cuál es el problema? ¿Te sientes deprimido porque no le gustas a Sylphiet? No había suspirado por eso. Sin embargo, Sylphiet era una de las cosas ocupando espacio en mi mente. Bueno, sí. La práctica de esgrima no va bien, Sylphiet está enojada conmigo, sí. Paul sonrió de nuevo e incrustó su espada de práctica de madera en el suelo. Él se apoyó contra ella y me miró directamente. Oh, por favor, díganme que no está a punto de burlarse de mí. ¿Quieres un consejo de tu papá? No había esperado eso. Lo pensé un poco. Paul, mi papá, era un sujeto muy popular con las damas. Zenith definitivamente era lo que llamarían una belleza, además estaba todo el asunto de la señora Eto. Algunas veces él le tocaría el trasero a Lilia, y la mirada en su rostro sugería que a ella no le molestaba para nada. Él debía tener algo, alguna forma de evitar que las chicas te odien. Además, Paul era más la clase de persona que actuaba por intuición, así que no estaba seguro de si lo entendería, pero por lo menos sería algo en que pensar. Sí, por favor. ¿Cómo decir esto? ¿Debería ir y lamer tus zapatos? No, eso es, vaya, de pronto te pusiste muy servil. Si no me dices, le diré a madre que estabas coqueteando con Lilia. Esta es una situación muy vaya, oye. ¿Viste eso? Bien. Siento haber actuado de forma presumida. Solo había mencionado a Lilia para hacer que la conversación fuera a mi manera, pero, ¿realmente estaba teniendo una aventura? Es decir, si él estaba en una, bueno, da igual. Todo eso era parte de ser un mujeriego. Tendría que preguntarle cómo lograba hacerlo sin consecuencias. Rudy, escucha. Así que, acerca de las mujeres, Sí. les gustan las cosas de los hombres que los hacen fuertes, pero también les gustan algunos de nuestros aspectos más tiernos. Oh, ya había escuchado algo parecido antes. ¿Eso tenía algo que ver con esos instintos maternales? Hasta ahora, tú solo le has estado mostrando a Sylphiet las cosas que te hacen fuerte, ¿no es así? Quizás. La verdad no estoy muy seguro. Piénsalo. Si alguien claramente más fuerte que tú viene hacia ti con sus intenciones contigo a plena vista, ¿cómo te sentirías? Asustado, supongo. Exactamente. Solo podía asumir que él estaba hablando acerca de lo que había ocurrido aquel día, el día en que había aprendido que él era un ella. Es por eso que tú también debes mostrarle tus facetas más tiernas. Usa tus fortalezas para protegerla y ella protegerá tus debilidades. Así es como mantienes una relación. Oh, eso fue simple de entender. No pensé que un sujeto tan vago como Paul fuera capaz de tal explicación. No podía ser solo fuerte, pero tampoco podía ser solo débil. Solo ser un poco de ambos podía congraciarte con las chicas. Pero ¿cómo le muestro mi lado débil? Eso es simple. Ahora mismo estás preocupado de algunas cosas, ¿no? Sí. Toma eso que estás guardando y compártelo con Sylphiet. Di, he tenido muchas cosas preocupándome, y que tú me evites me entristece, o algo parecido. Paul mostró una gran sonrisa. Era una vista inquietante. Si las cosas salen bien, ella cerrará la brecha. Ella incluso podría consolarte. Así que anímate. Has conseguido una amiga que te ayudará a hacer las cosas bien. Cualquiera estaría feliz con eso. Ahora lo entiendo. Podía utilizar mi actitud para controlar las emociones de la otra persona. Por supuesto. Pero, espera, ¿qué tal si las cosas no funcionan? Si eso pasa, ven conmigo. Te enseñaré qué hacer a continuación. Esperen, ¿este era un plan de varias etapas? Este sujeto era un gran conspirador. Oh, bien. Lo entiendo, como sea, regresaré pronto. Buena suerte. Dijo Paul, despidiéndome con su mano. Incapaz de esperar más, comencé a correr. Mientras me iba, pude haber jurado que lo oí diciendo una última cosa. ¿Qué demonios acabo de enseñarle a mi hijo de 6 años? Llegué a nuestro lugar bajo el árbol más temprano de lo usual, así que Sylphiet aún no había llegado. Como siempre, había traído mi espada de práctica de madera, pero no me había limpiado antes de salir como usualmente lo hacía, así que estaba todo sudoroso. ¿Qué debería hacer? En realidad, no había nada que se pudiera hacer. En momentos como este, solo tenía que practicar mentalmente. Balanceé mi espada mientras simulaba algunas situaciones en mi cabeza. Le había mostrado mis fortalezas.
Ahora tenía que mostrar mis debilidades. Debilidades. ¿Cómo se suponía que hiciera eso? Ah, cierto, hacerle saber que me sentía deprimido. ¿Pero cómo? ¿Cuándo sería el momento oportuno? ¿Debería decirlo de una vez? Eso sería raro. ¿Debería tratar de integrarlo al flujo de la conversación, aunque podría hacerlo? No, lo haría. Atrapado pensando en esto mientras balanceaba mi espada distraídamente, debo haber perdido mi agarre, ya que la espada se deslizó de mi mano. Ops, seguí su camino mientras se deslizaba por el suelo, cayendo justo a los pies de Sylvie. Mi mente se quedó completamente en blanco. Mierda. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería decir? Rudy, ¿qué sucede? ¿Cuál era el problema? ¿Era porque había llegado demasiado temprano? Bueno. Tú eres. Tú eres muy linda, y yo, quería verte, pero, No, eso no. El sudor. Su sudor, ¿de qué hablas? Me acerqué, causando que ella se estremeciera y retrocediera. Como siempre, no me dejaría acercarme dentro de una cierta distancia de ella. Era como si fuéramos los mismos polos de dos imanes diferentes. Me limpié el sudor de la frente. Mi respiración se estabilizó. Bien, me estiré desanimadamente para tomar la espada de práctica y después puse una pose de remordimiento, dándole la espalda a ella. Encogí mis hombros y dejé salir un gran suspiro. Cielos. Sylvie, siento que últimamente has sido demasiado fría conmigo. Por algunos momentos, hubo silencio. ¿Lo había hecho bien? Paul, ¿lo hice bien? ¿Debería hacerme ver aún más vulnerable? ¿O estaba siendo demasiado evidente? De pronto, algo agarró mi mano desde atrás. La sensación era cálida y suave, y miré para ver ahí a Sylvie. Vaya. Ella estaba cerca. Sylvie no se había acercado tanto a mí en mucho tiempo. Lo hice. Sabes, Rudy, últimamente has estado actuando de forma muy extraña. Dijo ella, con su cara muy cerca mientras lo decía. Eso me regresó a la realidad. Quiero decir, ella tenía razón. Ella no necesitaba decírmelo para saber que no la había estado tratando de la misma forma que antes. Desde la perspectiva de Sylvie, este cambio debe haber salido completamente de la nada, tan repentino como un cambio de opinión de una mujer joven que está buscando esposo cuando descubre que tienes mucho dinero. No estaba actuando así porque lo disfrutaba. ¿Pero de qué otra forma debía lidiar con ella? No podía tratarla de la misma manera que antes. No había forma de que no estuviera nervioso cerca de una chica linda como ella, una chica linda de mi edad. No tenía ni la menor idea de cómo ser amigo de alguien así. Si ella fuera un chico, podría haber utilizado las experiencias de mi vida anterior cuando mi hermano era más joven. Si yo hubiera sido un adulto, o Sylvie más madura, podría haber utilizado mi conocimiento en novelas visuales para adultos. Pero ella era una chica de mi edad, y seguro, yo había jugado juegos donde podías tener una relación con chicas de su edad, pero esa ni siquiera era la clase de relación que yo quería con ella. Ambos éramos demasiado jóvenes. Bueno, por ahora. Definitivamente tenía grandes esperanzas depositadas en el futuro. Dejando todo eso de lado, esta era una chica que había sido acosada. Cuando yo había sido acosado, no tuve a nadie de mi lado. Así que, quería estar ahí para ella. Chico o chica, no importaba. Eso no había cambiado. Aún así, tratarla de la misma forma era demasiado difícil. Yo era un chico, y quería forjar una buena relación con una chica linda, pero para más adelante, simplemente no sabía qué hacer. Quizás también debía haberle preguntado acerca de esto a Paul. Lo siento. Pero Rudy, no te odio. Sylvie, debo haber tenido una mirada muy patética en mi rostro, ya que ella me acarició la cabeza. Luego, Sylvie me mostró una sonrisa maravillosa y despreocupada. Era demasiado tierna, estaba conmovido casi hasta las lágrimas. Claramente me había equivocado, pero ella fue la que se había disculpado. Tomé su mano y la apreté firmemente con la mía. Su cara se puso roja por la sorpresa incluso mientras ella miraba hacia mí y decía: Así que, ¿podrías, por favor, solo actuar de forma normal? Aquellos ojos mirando hacia arriba agregaban más peso a sus palabras. Muy dentro de mí estaba el poder que necesitaba para tomar esta decisión. Así que lo hice. Es verdad.
Lo que ella quería era algo de normalidad. Una relación igual a la que siempre habíamos tenido. Así que, con todas mis fuerzas, la trataría de forma normal y haría mi mejor esfuerzo para no asustarla o ponerla nerviosa. En otras palabras, me convertiría en uno de ellos. Supongo que bien podría. Era la hora de ser un protagonista despistado. Capítulo 9. Reunión familiar de emergencia. Zenith había descubierto que estaba embarazada. Iba a tener un hermanito o una hermanita. Nuestra familia estaba creciendo. Oh, Rudy, eres un suertudo. Ya por algunos años, Zenith había estado preocupada acerca de su incapacidad para concebir otro hijo. La había escuchado murmurar y suspirar en ocasiones acerca de que quizás ella no podría tener hijos, pero alrededor de un mes atrás hubo un cambio en sus antojos de comida, junto con náuseas, vómito, y una sensación general de fatiga, en otras palabras, síntomas de un clásico malestar matutino. Las sensaciones eran familiares, y un viaje con el doctor confirmó que su autodiagnóstico ciertamente estaba en lo correcto. La casa Greydat estaba alborotada por el anuncio. ¿Cuál será el nombre del bebé si es un niño? ¿Cuál será el nombre si es una niña? Todavía quedan habitaciones, ¿cierto? O, podemos usar la ropa vieja de Rudy y remendarla. No había fin para los temas a discutir. Fue un día de alegría desbordada y sonrisas sin fin. Yo honestamente estaba muy feliz, esperando que terminaría con una hermanita. Un hermanito podría romper todas mis cosas preciadas con un bate de béisbol. Los problemas no surgieron hasta un mes después. Nuestra sirvienta, Lilia, había descubierto que ella también estaba embarazada. Lo siento mucho. Anunció ella con total naturalidad a la familia mientras nos sentábamos a la mesa. Estoy embarazada. En ese instante, la familia Greydat se congeló. ¿Quién era el padre? Pero dadas las circunstancias, nadie se atrevía a preguntar. Al menos todos lo habían comprendido en cierta medida. Lilia era nuestra sirvienta. Ella enviaba casi todo su sueldo a la casa de su familia, a diferencia de Paul, quien frecuentemente se dirigía hacia la aldea para resolver problemas, o Zenith, que ayudaba a la clínica local en ciertas ocasiones. Lilia casi nunca dejaba la casa a menos que fueran tareas relacionadas con el trabajo, y nadie había escuchado rumores acerca de ella desarrollando una relación especialmente cercana con alguien. Tal vez había sido una aventura casual, aunque yo sabía la verdad. Desde que Zenith había quedado embarazada, a Paul se le había negado el sexo. Y él era un hombre especialmente lujurioso que se había estado escabullendo en la habitación de Lilia en medio de la noche. Si yo hubiera sido un niño de verdad, habría pensado que ellos solo estaban jugando cartas o algo así. Desafortunadamente, yo sabía demasiado bien lo que realmente estaba pasando. Ellos no estaban jugando ningún juego de Old Maid, había juego y había envuelta una sirvienta, pero este no era un simple juego de cartas. Aún así, ojalá hubieran sido más cuidadosos. Lo cual probablemente también era lo que ambos estaban pensando. Hola, niños y niñas. La frase del día es: tú puedes. Hoy estaremos aprendiendo todo acerca de la importancia de los métodos anticonceptivos. Parte de mí quería decirle eso a Paul con un rostro completamente inexpresivo, pero no estaba seguro de si el concepto de métodos anticonceptivos siquiera existía en este mundo. Y obviamente no era como si quisiera separar a toda la familia por abrir la boca. Además, si jugaba con la sirvienta, estaba muy seguro de que ella nunca me perdonaría. Además, le debía una a Paul por ayudarme durante ese incidente con Sylvie. ¿Le perdonaría esto? Ser un hombre que era seguido por todas las bellezas parecía difícil. Si ellas sospechaban de él, yo lo cubriría. Demonios, mentiría para darle una coartada si tuviera que hacerlo. Habiendo llegado a esa decisión, miré hacia Paul, haciéndole saber con mis ojos que no tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, al mismo tiempo, Zenith envió una mirada directo hacia Paul, con la escandalosa suposición plasmada en su rostro. Convenientemente, nuestras miradas cayeron sobre Paul como una, poniendo presión sobre él. Lo siento. Este bebé es, probablemente mío. Buen trabajo. ¿En serio? Bueno, no, supongo que debería felicitar al hombre por ser honesto. Viendo cómo él constantemente me decía: sé honesto y sé un verdadero hombre y asegúrate de proteger a las mujeres y nunca pongas en duda tu honor y otras cosas presuntuosas como esas día y noche. Lo menos que él podía hacer era practicar lo que predicaba. Bueno,
como sea. No podía decir que lo odiaba por ello. De todas formas, este realmente era el peor escenario. Ese sentimiento se solidificó mientras veía a Zenith ponerse de pie, con su rostro furioso, y levantando sus manos hacia el aire, y por lo tanto fue convocada una reunión familiar de emergencia, con Lilia incluida. Fue Zenith la que rompió el silencio. Ella tenía la autoridad en esta reunión. ¿Y bien, qué vamos a hacer? Por lo que podía ver, Zenith estaba tan calmada como siempre. En vez de comenzar a armar un alboroto histérico sobre cómo su esposo la había engañado, ella se había contentado con un solo golpe. Una marca roja como una hoja de maple se extendía por la mejilla de Paul. Después de que haya asistido en el parto de la señora de la casa, asumo que me iré de su casa. Dijo Lilia. Ella también se veía bastante tranquila. Quizás esto era una ocurrencia común en este mundo. La sirvienta se convierte en la amante de su empleador. Si las personas tienen alguna objeción, ella solo se va de la casa. Una historia lamentable como esa normalmente me excitaría, pero bajo estas circunstancias, no sentía nada de eso. Yo todavía tenía principios. A diferencia de Paul estaba completamente acurrucado en una esquina. Vaya dignidad paternal. ¿Qué hay del bebé? Preguntó Zenith. Estaba pensando que daría a luz aquí en Fitoa, y luego criaría al bebé en mi ciudad natal. Respondió Lilia. Eres originaria del sur, ¿cierto? Así es. Vas a estar físicamente exhausta luego del parto. Dijo Zenith. No estarás en condiciones para hacer un viaje tan largo. Tal vez sea así, pero no tengo ningún lugar más al cual ir. La región de Fitoa estaba en la parte noreste del reino de Asura. Basado en mi entendimiento, para llegar a lo que era considerado el sur en este contexto tomaba cerca de un mes y requería intercalar entre múltiples carros. Aún así, eso era un mes de viaje a través de tierras seguras con buen clima, y montar en carros no era terriblemente duro. Eso, sin embargo, era para un aventurero común. Lilia no tenía dinero. Ella no podía pagar el viaje en carros, por lo que tendría que ir a pie. Incluso si los Greydats pagaban sus gastos de viaje, eso no lo hacía menos riesgoso. Ella sería una mujer, viajando sola, y habiendo dado a luz recientemente. Si yo fuera un tipo malo y la viera, ¿qué haría? La atacaría. Ella era un objetivo llamativo, prácticamente rogando que alguien la ataque. Podría tomar al niño de rehén y mantener a la madre distraída con promesas vacías. Mientras tanto, tomaría todo su dinero y sus posesiones. Había descubierto que la esclavitud existía en este mundo, así que, para finalizar, vendería tanto a la madre como al niño, y eso sería todo. Incluso si las personas decían que el reino de Asura era la nación más segura en el mundo, eso no significaba que estaba completamente libre de malhechores. Apuesto que aún había una buena probabilidad de ser atacado, y como Zenith había dicho, también había que considerar el aspecto físico. Incluso si Lilia tenía la resistencia para hacerlo, ¿qué hay del bebé? ¿Un recién nacido podría soportar un viaje de un mes como ese? Probablemente no. Por supuesto, si Lilia no sobrevivía el viaje, tampoco lo haría el bebé. Incluso si ella simplemente caía enferma, si no tenía el dinero para ver a un doctor, estaba acabada. De pronto apareció la imagen mental de Lilia cayendo muerta en medio de una tormenta de nieve, con el bebé abrazado en sus brazos. Yo, en primer lugar, no quería verla sufrir esa clase de destino. Cariño, ella de seguro podría simplemente quedar. Tú mantén la boca cerrada. Gritó Zenith, interrumpiéndolo de golpe. Él se encogió como un niño regañado. Esta definitivamente era una ocasión en donde él no tenía ningún derecho de hablar. Paul era inútil aquí. Zenith se mordía las uñas con una mirada de consternación. Ella claramente también estaba en conflicto. Ella no quería que Lilia sufriera, por el contrario, las dos eran muy buenas amigas. Considerando cómo habían pasado los últimos 6 años manejando juntas esta casa, era probablemente seguro decir que ellas eran mejores amigas. Bueno, excepto por la parte acerca de que ahora Lilia llevaba el hijo de Paul. Si Lilia hubiera quedado embarazada después de ser violada en algún callejón, Zenith indudablemente la habría acogido, y le habría permitido, no, ella habría insistido que criara al niño en nuestra casa. Basado en la conversación, supuse que el aborto no era de muy fácil acceso en este mundo. Zenith parecía estar lidiando con dos emociones diferentes, su afecto por Lilia y sus sentimientos de traición.
Considerando las circunstancias, pensé que Zenith era bastante increíble por ser capaz de separar sus emociones acerca de lo último. Si yo fuera ella, me habría rendido a los celos. El hecho de que Zenith fuera capaz de mantener la calma parecía estar conectada a la actitud de la propia Lilia. Ella no había tratado de poner ninguna excusa, y había tomado toda la responsabilidad por traicionar a la familia a la cual había servido por tanto tiempo. Aunque, si me preguntaban, Paul era el que debería estar tomando toda la responsabilidad aquí. Era raro poner toda la culpa solo en Lilia. Muy, muy raro. No podía permitir que nos separáramos en términos tan extraños. Decidí que iba a ayudar a Lilia. Yo estaba en deuda con ella. No hacíamos mucho juntos, y ella casi nunca me hablaba, pero siempre había estado ahí para ayudar. Ella me dejaba una toalla para limpiarme el sudor cuando estaba practicando esgrima, me preparó un baño cuando terminé bajo la lluvia, me traía mantas en las noches frías, reordenaba las estanterías cuando yo ponía un libro en el lugar equivocado. Pero mucho más importante, más que cualquier otra cosa, ella sabía acerca de mis preciadas bragas y había guardado silencio. Sí, Lilia sabía de eso. Esto pasó cuando yo todavía pensaba que Sylvie era un chico. Había estado lloviendo, y por lo tanto yo estaba en mi habitación leyendo y revisando mi enciclopedia de botánica cuando Lilia entró y comenzó a limpiar. Yo estaba tan metido en la lectura que no noté cuando la limpieza la llevó cerca de mi lugar secreto en la estantería. Para el momento en que lo noté, fue demasiado tarde, Lilia ya tenía mis preciadas bragas en su mano. Había sido demasiado estúpido. Por cerca de 20 años había sido un completo aislado, dejando mis cosas esparcidas por doquier y por lo tanto despreocupado acerca de que alguien más se topara con ellas. Incluso tenía mi carpeta de pornografía justo en mi escritorio. Quizás mi habilidad para esconder cosas se había oxidado debido a eso, pero no había esperado que fueran encontradas así de fácil. Y también había hecho un muy buen trabajo para esconderlas. ¿Acaso este era un superpoder que tenían las sirvientas? En lo profundo de mí, había sentido algo comenzando a derrumbarse. Podía escuchar la sangre comenzando a dejar mi cabeza. El interrogatorio comenzó. Lilia preguntó. ¿Qué es esto? Yo respondí. Sí, ¿qué es eso? Ja 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 ja. Huele muy fuerte. Sí, creo que quizás como aceite de sésamo o algo parecido, ¿no? ¿De quién son? Lo siento, son de Roxy. No debió hacerlas lavar. Ah, no, no las laves. Sin decir nada, Lilia regresó mis preciadas bragas a su lugar secreto sagrado. Luego, mientras yo temblaba de miedo, ella dejó la habitación. Esa noche, me preparé para la inevitable reunión familiar, excepto que nunca llegó. Pasé toda la noche temblando de miedo en mi cama, pero cuando llegó la mañana, no pasó nada. Ella no le había dicho a nadie. Le debía el pago de esa deuda. Madre, pregunté, manteniendo mi tono tan infantil como pude. ¿Por qué todos están actuando tan deprimidos acerca de que voy a tener 2 nuevos hermanos al mismo tiempo? Quería dar la impresión ingenua de, oigan, si Lilia está embarazada, eso significa que nuestra familia va a crecer aún más. ¡Hurra! ¿Por qué todos están tan molestos por eso? Porque tu padre y Lilia hicieron algo que no debieron haber hecho. Dijo Zenith con un suspiro, pero también con una ira inconmensurable mezclada en esas palabras. Pero no estaba dirigida a Lilia. Zenith sabía muy bien quién tenía la mayor parte de la culpa. Oh, ya veo, pero Lilia tiene permitido ir contra los deseos de padre. ¿A qué te refieres con eso? Esto no era justo con Paul, pero vamos, él estaba cosechando lo que había sembrado. Tendría que cubrir solamente las indiscreciones de Lilia. Lo siento, Paul. Tendré que pagarte lo de Sylvie en otra ocasión. Bueno, sé que padre tiene algo de influencia sobre ella. Lilia estaba tan seria como siempre, aunque sí levantó una ceja de curiosidad, como si mi afirmación hubiera estado en lo correcto. ¿De verdad era Paul el que iba tras Lilia? Basándome en lo que siempre había escuchado y visto, me parecía más probable que Lilia estaba yendo tras Paul, pero, no importa. Aquí tenía mi oportunidad. Hace un tiempo, me levanté en medio de la noche para ir al baño, y cuando estaba pasando por la habitación de Lilia, escuché a padre decir algo como: si quieres que no le diga a nadie, abre tus piernas. Ah, maldita sea, Rudy, ¿qué demonios estás? Tú cállate. Lilia, eso es cierto. La mirada de Lilia vagó. Bueno, de hecho. ¿Había tenido razón? ¿O ella estaba siguiendo la corriente? Ah, ya veo.
respondió Zenith, pareciendo haber llegado a un entendimiento de las cosas. No tienes la fuerza para decirlo en voz alta. Los ojos de Paul parpadearon una y otra vez, con su boca abriéndose y cerrándose repetidamente como un pez dorado, pero sin decir palabra alguna. Perfecto. Era la hora de resolver todo esto. Madre, creo que Lillian no tiene la culpa. Supongo que no. Creo que padre es quien tiene la culpa. Eso creo. No es justo que Lilia esté en una posición tan complicada debido a algo que fue culpa de padre. Tienes razón. Las respuestas de mi madre eran más evasivas de lo que había esperado. Solo necesitaba empujar un poco más. Yo me divierto jugando con Sylvie todos los días, así que creo que será realmente genial que mi hermanito o hermanita tenga a alguien de la misma edad como amigo. Eso, creo, sí. Y además, madre, ambos serían hermanitos o hermanitas para mí. Muy bien, Rudy. Lo entiendo. Tú ganas. Zenith dejó salir un gran suspiro. Cielos, mamá, qué forma de ponerme las cosas difíciles. Lilia, insisto en que te quedes con nosotros. En este punto eres de la familia, no voy a dejarte hacer algo tan egoísta como marcharte. Y esas parecían ser las palabras finales sobre el tema. Los ojos de Paul se abrieron por completo. Lilia puso sus manos en su boca, conteniendo las lágrimas. Muy bien. Eso estaba resuelto. Y así, con toda la responsabilidad puesta solamente sobre Paul, resolvimos las cosas sin más problemas. Para el final, Zenith lo estaba mirando con la indiferencia fría de alguien que estaba a punto de matar a un cerdo. Mis bolas se tensaron de la anticipación por el castigo que ella podría liberar sobre él. Aunque, con esa mirada todavía en sus ojos, Zenith simplemente regresó a su habitación. Lilia estaba llorando, con su rostro en blanco y sin expresión, pero con las lágrimas brotando de sus ojos. Paul se veía en conflicto acerca de si debería abrazarla o no. Por el momento, iba a dejar que el mujeriego hiciera su trabajo. Seguía Zenith. Si la situación terminaba con ella y Paul divorciándose, eso crearía su propio sinnúmero de problemas. Golpeé la puerta de la habitación y Zenith sacó su cabeza. Madre, dije, decidiendo ir directo al grano. Lo que dije antes fue una mentira que yo inventé. Por favor, no odies a padre. Por un momento, Zenith fue tomada por sorpresa, pero luego ella sonrió y acarició mi cabeza gentilmente. Lo sé, cielo. Nunca me habría enamorado de un hombre que fuera así de terrible. Tu padre tiene una debilidad por las mujeres, así que me había preparado para el día en que algo como esto pudiera ocurrir. Solo fue un poco repentino, eso es todo. ¿Padre tiene una debilidad por las mujeres? Sí. No tanto recientemente, pero en el pasado él era bastante indiscriminado. Rudy, allá afuera podrías tener hermanos o hermanas mayores de los que no sabemos. Ella luego ejerció un poco más de presión con la mano que estaba acariciando mi cabello. Rudy, asegúrate de no crecer para ser alguien así, ¿bien? Ella acarició, no, agarró la parte superior de mi cabeza con aún más fuerza. Rudy, asegúrate de tratar muy bien a Sylvie, ¿bien? Por supuesto, madre, eso duele. Casi se sentía como si ella hubiera decidido lo que yo iba a hacer en el futuro. Las cosas estarían bien si permanecían de esta forma. La dirección que tomaran a partir de aquí, eso dependía completamente de Paul. Aún así, fue difícil descubrir que mi papá era un maldito hedonista. No más segundas oportunidades de mí, señor. El día después de eso, la práctica de esgrima fue excesivamente dura. Fui capaz de mantener una buena relación con él, solo deseaba que no lo liberara todo sobre mí de esa forma. Desde el punto de vista de Lilia. Simplemente iría y diría, yo fui quien sedujo a Paul. No tenía la intención de hacer tal cosa cuando llegué a esta casa. Pero escucharlos gemir noche tras noche, limpiar una habitación que olía a un hombre y a una mujer que estaban muy satisfechos, tenía mis necesidades, y se estaban acumulando. Al principio, fui capaz de lidiar con esas necesidades por mi cuenta. Sin embargo, ver a Paul practicar esgrima en el patio cada mañana encendía un fuego dentro de mí que nunca había desaparecido completamente. Verlo practicar esgrima me recordó nuestra primera vez. Todavía éramos demasiado jóvenes, en el tiempo en donde él se estaba quedando en el salón de entrenamiento donde practicábamos. Paul se escabulló de noche en mi habitación, y eso fue todo. No me desagradaba, pero ciertamente no lo amaba. No fue exactamente el encuentro más romántico. Después de eso, había llorado, pero la siguiente persona que hizo avances hacia mí fue ese ministro gordo y calvo.
Eso ciertamente puso en perspectiva lo mucho mejores que habían sido las cosas con Paul. Además, cuando escuché que Paul quería contratar a una sirvienta, supuse que podría usar lo que había pasado en ese entonces como una ventaja en mis negociaciones. Paul era un tipo mucho más varonil de lo que había sido en ese entonces. Cualquier rastro de inmadurez había desaparecido, reemplazada por el aspecto de un hombre que se había perfeccionado tanto física como mentalmente. Al verlo, lo primero que pasó por mi mente fue que los últimos 6 años habían sido buenos con él. Al principio, Paul no intentó hacer ningún avance conmigo. Aunque, de vez en cuando, él me manosearía juguetonamente, y eso me provocaba aún más. Fui capaz de resistirlo, pero estaba muy al tanto de que yo estaba caminando por una línea muy delgada. Todo eso se derrumbó cuando Zenith quedó embarazada. Sabiendo que Paul tenía una abundancia de líbido, me convencí de que esta era mi oportunidad. Vi mi oportunidad, e invité a Paul a mi habitación. Así que, esto en realidad había sido mi culpa. Veía mi embarazo como un castigo, mi castigo por rendirme ante la lujuria, y por traicionar a Zenith, pero fui perdonada. Rudeus me perdonó. Ese chico listo, él logró deducir correctamente lo que había pasado, dirigió la conversación precisamente hacia donde necesitaba ir, e incluso llevó las cosas hasta un elegante compromiso. Él fue muy calmado y calculador al respecto, como si tuviera algo de experiencia previa en la cual apoyarse. Era perturbador, no, era mejor abandonar cuando todavía tenía ventaja. Rudeus me asustaba, y por lo tanto hice el intento de evitarlo tanto como pude. El chico era inteligente, él probablemente comprendía que lo estaba evitando. Aún así, él me había salvado. No podía imaginar que eso se sintiera bien para él, pero me eligió a mí y a mi hijo sobre sus propios sentimientos. Estaría en deuda por eso el resto de mi vida. Él era alguien que merecía mi respeto. Sí, él se lo merecía. Tendría esa deuda con él mientras siguiera con vida. Así que, una vez que el bebé en mi barriga haya nacido de forma segura, y una vez que haya crecido, me aseguraría de que estuviera al servicio de Rudeus-sama. Desde el punto de vista de Rudeus, pasaron varios meses sin que sucediera nada especialmente importante. Sylphie estaba creciendo destacablemente rápido. Ella ahora era capaz de lanzar hechizos de nivel intermedio sin encantamientos y estaba alcanzando el punto donde podía lograr algunos efectos bastante ingeniosos. En comparación, mi habilidad con la espada estaba relativamente sin cambios. Era decente, pero hasta ahora no había logrado ganar ni un solo asalto contra Paul, así que era difícil emocionarme mucho con mi progreso. La actitud de Lilia también se había ablandado. Anteriormente, ella siempre había estado en guardia a mi alrededor, pero ya que había estado utilizando magia desde que era muy pequeño, eso era algo normal. Si bien nada había cambiado acerca de su falta de emociones evidentes, sentí que sus palabras y gestos ahora tenían una sensación abrumadora de respeto hacia mí. Entendía que ella estaba feliz por mi ayuda, pero desearía que lo ocultara un poco. Al menos, desde ese incidente, Lilia había comenzado a hablarme un poco, en su mayoría historias del pasado de Paul. Aparentemente, ambos habían estudiado esgrima en el mismo salón de entrenamiento hace muchos años. Ella me contó cosas, como que Paul en ese entonces había sido muy talentoso, pero que odiaba practicar, o que Paul se saltaría el entrenamiento para vagar por la ciudad. O que Paul la había forzado a hacerlo en medio de la noche y tomado su virginidad. O que Paul eventualmente había abandonado el salón de entrenamiento. Poco a poco, Lilia se abrió conmigo acerca de todo eso. Mientras más me contaba del pasado, más caía mi opinión sobre Paul. Él era un violador y un infiel. Era basura, no era como si estuviera completamente podrido. Él era inmaduro, irresponsable, y algo al respecto parecía activar los instintos maternales de las mujeres. Él intentaba ser un padre bueno y estricto para mí, pero no era bueno manteniendo esa fachada. Cuando lo decidía, él simplemente se volvía demasiado franco y directo, y yo sabía que de seguro él no era un mal sujeto. Vamos, pon atención. Paul me sacó de mis pensamientos. Estábamos en medio de nuestra práctica de esgrima. ¿No quieres crecer para ser un sujeto genial como tu papá? ¿Es genial ser un tipo que engaña a su esposa y que se arriesga a destruir su familia? Al mirar su cara, decidí ser un poco más cuidadoso. Se suponía que yo fuera joven e inocente. Yo no engañé a nadie, las chicas vendrían a mí por voluntad propia. Mira, si te molesta tanto escuchar eso, ¿podrías, por favor,
No poner tus manos en nadie que no sea madre. Además de Lilia, ¿cierto? Este hombre no había aprendido nada. La próxima vez, madre podría regresar con su familia sin decir nada, ¿sabes? ¿Acaso este tipo estaba tratando de armarse un harén? Tener un retiro secreto en el campo, donde tenía una esposa hermosa, una sirvienta a la que podía ponerle una mano cada vez que quería, y un hijo para entrenarlo en la espada. Ah. Eso me daba un poco de celos. Ese probablemente era el mejor final desde su perspectiva. Sería como terminar tanto con Louise como con Siesta al final de esa novela ligera. Tal vez, en vez de estar celoso, debería tratar de aprender de él y seguir su ejemplo, pero no era para mí. Recordaba la mirada en los ojos de Zenith cuando terminó nuestra reunión familiar. ¿Quería que alguien me mirara así? Una esposa sería suficiente, gracias. Quiero decir, eres un hombre. ¿Sabes cómo es esto? Él todavía se estaba rehusando a rendirse, sabía a lo que se refería, pero eso no significaba que estaba de acuerdo con él. ¿Qué sabría un niño de 6 años? Bueno, toma como ejemplo a Sylphie. A ti te gusta, ¿no es así? Ella va a ser hermosa cuando crezca. Bueno, de seguro no podía refutarle eso. Supongo que tienes razón. Aunque creo que ahora mismo es muy linda. Entonces lo entiendes. Supongo, sí, Paul era basura, pero ahora parecíamos estar en el mismo nivel. Yo puedo verme como un niño, pero mentalmente era un vago desempleado de más de 40 años de edad. Aquí mismo había un clásico ejemplo de basura. Cuando se trataba de videojuegos, me gustaban las chicas y amaba los harems. Tal vez, en un nivel intrínseco, yo era igual de mujeriego que Paul. Tal vez ese incidente en el que yo le había quitado la ropa interior a Sylphie fue donde comenzamos a ver aquello reflejado en los ojos del otro. Desde entonces, había sentido que Paul estaba siendo más abierto conmigo. Tal vez ver mis debilidades lo habían hecho soltar un poco la actuación de padre estricto. Jejeje. Vi a Paul sonriendo y riendo siniestramente. Su mirada no estaba dirigida hacia mí, sino más bien detrás de mí. Me di la vuelta y vi que Sylphie estaba ahí de pie. Era extraño que ella viniera a nuestra casa. Mirando detenidamente, ella estaba ligeramente sonrojada, con sus manos moviéndose. Ella debe haberme escuchado. Vamos, repite lo que acabas de decir de ella. Dejé salir un pequeño suspiro. No entendía para nada a este tipo. Supongo que Paul aún tenía mucho camino por recorrer. Incluso las palabras de todo corazón perdían su impacto si las escuchabas tan frecuentemente que te acostumbrabas a ellas. Repetir aquellas palabras ahora no era buena idea. Así que en vez de eso solo le envié a Sylphie una sonrisa silenciosa y la saludé. Además, Sylphie solo tenía 6 años. Era una década muy pronto para una conversación como esa. Si seguía diciéndole una y otra vez que ella era linda a esta tierna edad, ella crecería para ser justo como yo quería. Mi hermana mayor de mi vida anterior era un buen ejemplo de eso. Quiero decir. Rudy, yo también creo que eres genial. En serio, gracias, Sylphie. Sonreí ampliamente, esperando que mis dientes blancos brillaran de forma cegadora, aunque, por supuesto, no lo hicieron. Sylphie era muy buena en ser educada. Casi tomo esa mirada en sus ojos mirando hacia arriba por sinceridad. Ciertamente lo había dicho en serio cuando dije que ella era linda, pero no había sentimientos románticos detrás de eso. No ahora mismo. Muy bien, padre. Nosotros nos vamos. No vayan a revolcarse en el heno, ¿bien? Ah, por favor. Como si fuera a hacerlo. Estamos hablando de mí, no de ti. Madre. Comencé a llamar a Zenith. Padre está. No, detente. Y así, nuestro hogar una vez más sería uno pacífico. Poco después de eso, Zenith dio a luz. Fue una experiencia difícil, un nacimiento al revés. Con Lilia embarazada como estaba, ella llamó a una partera de la aldea, una mujer mayor, pero incluso ella dijo que la situación no estaba bien. Así de malo fue. El parto tomó bastante tiempo, tanto con la madre como el hijo en riesgo. Lilia puso a trabajar todo su conocimiento combinado, y yo ayudé lanzando hechizos de sanación continuamente, aunque no era bueno en ello. Al final, nuestros esfuerzos dieron frutos, y el parto salió bien. El bebé llegó a salvo a este mundo, dejando salir su primer y saludable llanto. Era una niña. Tenía una hermanita. Estaba feliz de que no fuera un hermanito. Sin embargo, nuestro alivio fue corto, ya que Lilia también entró en labor de parto.
Todos ya estábamos exhaustos y con la guardia baja. Las palabras parto prematuro pasaron por mi mente. Esta vez, sin embargo, la partera fue capaz de hacer su trabajo. Si bien ella puede no haber sido buena con los partos al revés, los partos prematuros eran algo en lo que ella clamaba tener experiencia. Algunas veces la edad de seguro generaba sabiduría. Hice como me dijo la partera, pateé a Paul en el trasero para sacarlo de su mundo e hice que llevara a Lilia a mi habitación. Mientras él se estaba encargando de eso, usé magia para preparar un nuevo baño para el prontamente recién nacido, reuniendo todas las sábanas y toallas que teníamos, y regresé con la partera. Dejé que ella se encargara del resto. En el momento en que nació el bebé, Lilia lloró descaradamente mientras decía el nombre de Paul. Él estaba a su lado, sudando y apretando su mano. El bebé era más pequeño que el de Zenith, pero de igual forma dejó salir el mismo llanto saludable. Este también era una niña. 2 hijas. 2 hermanitas. Paul rió felizmente para sí mismo mientras pensaba en que ambos hijos eran niñas. Por segunda vez ese día, pude ver la gran y estúpida sonrisa de un nuevo padre en su cara. Sin embargo, Paul estaba en una posición poco envidiable. Ahora las mujeres en nuestra casa se habían duplicado en número. ¿Quién iba a terminar en el fondo del escalafón en esa situación? Probablemente el tipo que se acostó con la sirvienta y la embarazó. En cuanto a mí, yo esperaba establecerme como el hermano mayor genial. No hay forma de que dejara a Paul conseguir algo de respeto. El nombre de la hija de Zenith era Non. La hija de Lilia se llamaba Aisa.